Hola, muy buenas tardes a todos. Pues vamos a dar comienzo a la última ponencia, exposición, conferencia, como lo queramos llamar. Vale, vamos a hablar sobre los 3 elementos claves del ceremonial universitario. Vamos a hablar, lógicamente, desde una visión muy general para sentar unas bases y poder entender unas cuestiones también básicas en relación a ese ceremonial universitario, porque como indica el título, pues son elementos clave, es, digamos, el fundamento sobre el que se tiene que sustentar este ceremonial. Bueno, este ceremonial y todo ceremonial. El ceremonial, como sabemos, es el conjunto de reglas y formalidades para la celebración de cualquier determinada solemnidad. Este conjunto de reglas y formalidades se estructuran en 3 elementos, y estos 3 elementos son los que aportó, gracias a su trabajo, la experta también en protocolo María Teresa Otero Alvarado. Esos 3 elementos son el elemento espacio-temporal, el elemento personal y el elemento normativo. Vamos a ver el primero, los elementos del ceremonial antes de pasar al ceremonial universitario. El elemento espacio-temporal aporta a la ceremonia esas condiciones estéticas, lo que es la escenografía de cualquier ceremonia o acto. En este grupo se encuentran elementos tanto materiales como inmateriales: mobiliario, decoración, coreografía, los símbolos, música, los himnos. En el elemento espacial comprende los requisitos que el acto debe cumplir en materia de diseño y escenografía, es decir, la estética y la ambientación de la ceremonia. El elemento, básicamente, el espacial, está relacionado también con la proxémica, es decir, cómo relaciono esa ceremonia, los elementos de esa ceremonia, incluso los asistentes en esa ceremonia, en relación con el espacio. ¿Eso qué significa? Pues algo básico. Hablamos de derecha, izquierda, arriba, abajo, básico. En materia de la organización de actos nos referimos a la colocación de los asientos, a la disposición espacial de los elementos que incluimos, por ejemplo, en un escenario, los símbolos, los logotipos, el atril. En referencia al elemento temporal, es el encargado de marcar las interrelaciones de un ceremonial, ya que transmite mensajes no verbales a través del posicionamiento temporal de las personas en el acto. También tiene que ver, si el espacial tenía que ver con la proxémica, el temporal tiene que ver con la cronémica, es decir, el uso del tiempo, el antes, el después, el primero, el último, lo que es básicamente las precedencias. Volvemos al gráfico del principio y recordamos, como vemos ahí, los componentes que actúan en ese elemento espacio-temporal de un ceremonial. Por ejemplo, la música, himnos, honores, marchas, conciertos, pueden convertirse en el elemento principal de una ceremonia. Por ejemplo, y en relación al ceremonial universitario, aquí podemos estar hablando del Gaudeamus Igitur, que es el elemento que concluye, por ejemplo,
las ceremonias académicas solemnes. Luego también los símbolos como las banderas en los actos oficiales o el logotipo de una institución. ¿Cuál es su ubicación espacial? Pues las banderas, por ejemplo, oficiales, todos sabemos que no pueden ondear junto a las banderas que no son oficiales. Sí que pueden ocupar el mismo espacio, pueden ocupar el escenario, por ejemplo, pero tienen que formar dos grupos diferentes. Un grupo estará formado por las banderas oficiales y habrá otro grupo formado por las banderas no oficiales. No pueden formar una unidad. En referencia al elemento personal, este se refiere a la etiqueta, a los signos de identidad. Y estos signos de identidad son muy importantes porque lo que hacen es socializar y a la vez individualizar a la persona en esa ceremonia. El elemento personal, hablamos de la imagen propia de los participantes, vestimenta, ornamentos, la gestualidad. Hay ceremonias donde la gestualidad es la clave de ese acto. En determinadas ceremonias la vestimenta también es un elemento muy importante. Incluso su uso está reglado. Por ejemplo, en el caso de España nos encontramos con el Real Decreto de 10 de enero de 1931 y que está vigente hoy en día, en donde se estipula el uso de la toga académica. Relacionado también con la vestimenta, podemos hablar de la uniformidad. Todos sabemos la importancia que tiene la uniformidad en el ámbito militar o incluso en el ámbito eclesiástico. En referencia a los ornamentos, podemos hablar de las condecoraciones, tanto civiles como las militares. En el ceremonial de la Iglesia Católica también son muy importantes esos ornamentos, que en ese ámbito específico se habla de las insignias mayores y las insignias menores que hacen uso, por ejemplo, los obispos. Y en la gestualidad también la podemos encontrar en el protocolo oficial y que son la clave, como os he dicho antes, de determinados actos oficiales. Por ejemplo, en una toma, por lo menos en España, y creo que aquí también es cuando toma posesión el alcalde, ese acto de toma de posesión no se hace realmente efectivo hasta que se le es entregada la vara de mando o el bastón de mando. Finalmente nos encontramos con el elemento normativo, que son las reglas tanto de ordenación espacial y temporal que rigen las ceremonias. Y también existe legislación en relación a los tratamientos, tanto en el ámbito oficial, militar, académico, como vamos a ver a continuación, y también pues el religioso. Antes de indicar los elementos del ceremonial académico, hay que señalar que el ceremonial universitario, como nos enseña el experto Salvador Hernández Martínez, se fundamenta en dos grandes pilares: en los usos y las costumbres, lo que también podemos denominar como la tradición, y en la legislación. En referencia al espacio físico, la universidad dispone del Paraninfo, ese salón de actos donde se celebran las grandes ceremonias solemnes universitarias o académicas. Hablamos de la apertura de curso, del nombramiento de nuevos doctores,
de nombramiento o la toma de posesión del rector de la universidad. En este espacio, en el Paraninfo, también se tienen que ubicar diferentes materiales, como hemos hablado anteriormente, las banderas, los escudos. Atendiendo a la proxémica, tenemos que hablar también de ese orden, ¿no? De delante, detrás, atrás, a la derecha, a la izquierda. Otro símbolo otro símbolo que podemos nombrar en el ámbito universitario son los himnos, que tenemos que recordar, se trata de ese elemento inmaterial que también tiene su ubicación en el tiempo y en ese sentido se relaciona, como os he comentado antes, con la cronémica. En este apartado podemos hablar y recordar el Gaudeamus Igitur, que es elegida como el himno de la universidad o de los universitarios y que se entona al final de las ceremonias académicas y solemnes. En estos casos también se ha perdido otro himno porque el Gaudeamus Igitur es el que cierra los actos académicos. Algunas universidades todavía conservan, son muy pocas, el Veni Creator, que es el que abría los actos académicos. Ahora el Veni Creator, la verdad es que casi ha desaparecido. En cuanto a la ubicación especial de las autoridades académicas, también se detalla dentro de este ceremonial, dentro de este elemento. En el caso de España, esta ordenación y precedencia está recogida por normativa. Se trata del Real Decreto de 1931, donde indica que en las solemnidades universitarias, pues por ejemplo en su artículo 4, indica que los rectores de las universidades tendrán la presidencia en todos los actos y juntas de universidad y de las facultades, como de todas las instituciones de las enseñanzas superiores que están bajo el abrigo de la universidad. Simplemente se marca unas excepciones a esa presidencia y es que en un determinado acto académico estén presentes sus majestades los reyes o el ministro de Educación. Es decir, el rector, por su autoridad, es el que preside todos los actos que se organizan en una universidad, salvo que en ese acto asistan el jefe del Estado, o sea, el miembro de la Casa Real o el ministro de Educación del ramo. También nos encontramos con la Ley Orgánica 6/2001, esta mucho más cercana en el tiempo con la del 31, en la que nos indica en su artículo 13 cuáles son los órganos universitarios. Y aquí lo divide en dos, en los colegiados y en los unipersonales. Y aquí también se recoge y se toma como base la ordenación desde el ramo oficial del Real Decreto 2099/83. Del protocolo oficial lo trasladamos al protocolo universitario. En el rango de los colegiados, esa precedencia se establece primero el Consejo Social, Consejo de Gobierno, el claustro universitario, las juntas de escuela y de la facultad y los consejos de departamentos. Y en el ámbito unipersonal, el rector, los vicerrectores, el secretario general, gerente, decano de las facultades, directores de las escuelas, los directores de departamentos
y los directores de institutos universitarios de investigación. Recordamos que el elemento personal hemos dicho que comprende la vestimenta, la ornamentación y esa gestualidad que os he comentado antes y he enfatizado su importancia. En el traje académico también nosotros lo tenemos regulado y es una orden de 1967. En esta normativa se recoge que el traje académico está formado por la toga, la muceta y el birrete. La toga guarda el diseño y las características tradicionales y se confecciona tanto en alpaca como en paño negro. En la bocamanga de la toga está cubierta por unos vuelillos, también se llaman puñetas, que son blancos, y esto es distintivo de los doctores. En el caso del rector, utilizan también la muceta, que también se utiliza el resto de doctores. Lo único es que, por ejemplo, el rector la llevará en color negro y el resto de doctores, pues lógicamente, en el color de la facultad o de la rama por la cual ha conseguido el título de doctor. Y en cuanto a los birretes, pues estos tienen dos formas, hexagonal y octogonal. Hexagonal para los licenciados y octogonal para los doctores. Y aparte de los doctores, el birrete tiene unos flecos que están en relación con la muceta, que es en el color que le corresponde de su formación. Salvador Hernández también nos recuerda cómo tenemos que vestir bajo el traje académico. Tenemos que ir acorde, no podemos ir en vaqueros. Entonces, ¿qué se puede llevar? Pues en líneas generales, pues el hombre vestirá pantalón de smoking o negro, los calcetines y los zapatos también serán negros, la corbata será negra también, y si se usa pajarita, esta será blanca, la camisa blanca de cuello vuelto. En el caso de la mujer, zapato negro, media negra, falda, aunque ya ahora ya se está dejando un poco más apartada la falda y la mujer también está utilizando más pantalón, ¿no? Entonces sí que ha adoptado la camisa blanca también de cuello vuelto para usar esa pajarita blanca. Vamos a ver ahora en este vídeo, es un vídeo que ha realizado la Universidad de Oviedo, y donde nos habla sobre el traje académico y algunas curiosidades sobre cuál es su origen. Hola, soy Ana Quijada, la técnico de Patrimonio de la Universidad de Oviedo, y hoy me pongo delante de la cámara para hablaros del traje académico. El traje académico, que es un elemento histórico de las universidades que se utiliza ya desde la Edad Media y que tiene, por lo tanto, mucha trayectoria. Nuestra universidad va a celebrar la apertura oficial de curso la semana que entra, el día 9, y todos los doctores van a ir revestidos pues, con el traje académico. El traje académico se toma de la Iglesia, algunos elementos de la Iglesia, normalmente prácticamente todos, y otros elementos son de carácter nobiliario, pero tiene una serie de peculiaridades. Está formado por varios elementos que tienen todos ellos una simbología concreta. Por ejemplo, si vemos este traje, que es propio de doctores en Derecho, vemos que está formado por una toga. Es una toga negra que está tomada claramente del mundo eclesiástico, se denomina también traje talar
porque tenía que llegar hasta los talones. Es enteramente negra, no lleva ningún elemento de color, es enteramente negra. La única parte de color que llevan, pero es añadida, es esto de aquí que se llaman puñetas. Las puñetas son atributo de doctor. En realidad el origen de las puñetas era proteger la bocamanga cuando los doctores escribían. Se iba gastando y la toga era un elemento que era muy caro, entonces se colocaban inicialmente las puñetas a modo de los antiguos manguitos. Estas puñetas pasan a significar que la persona que las porta es doctor. En este caso, las puñetas, bueno, como veis, es un encaje blanco sobre un color vivo de raso, en este caso rojo, y por lo tanto esta toga y estas puñetas son propias del traje de doctor en Derecho. Después, sobre la toga, se pone la muceta. La muceta, originariamente, era una capa que servía para proteger de las inclemencias del tiempo. Era una capa larga, pero con el paso del tiempo se va acortando y entonces justamente llegaría, en el caso de al ponerla justo por encima de la toga, llegaría justamente más o menos por esta zona, por la zona del codo. La muceta tiene la peculiaridad, si vemos esta que ya está descolgada, la muceta tiene varias peculiaridades. En primer lugar, veis esta botonadura, pues tiene otra debajo porque la muceta es doble. Aquí está, exactamente igual. La muceta se pone por la cabeza porque sería una locura abotonar y desabotonar todo esto. Es negra y lo que ocurría era cuando moría algún rey o algún miembro de la familia real, lo que hacían los doctores, porque se declaraba luto oficial, era dar la vuelta a la muceta y quedaban enteramente revestidos de negro. Después tiene otra de las peculiaridades de la muceta, es esta parte de aquí, entre las dos capas, que es la cogulla, que es una manga, una especie de manga cosida, que bueno, inicialmente se cree que es lo que queda de la deformación de la antigua capucha, puesto que era una capa, pues llevaba una capucha. También se comenta, puede ser otra utilidad que se utilizaba también para enrollar los pergaminos y llevarlos ahí, los títulos y demás. Y también se dice que es el lugar en el que se echaba la propina de los doctores, es decir, los doctores cobraban cuando iban a los actos y allí se les echaba las propinas. Y luego, por último, el último componente del traje académico, en este caso propio de un doctor en letras, en humanidades porque es azul claro, es el birrete. El birrete es la corona de estudios y méritos, es la parte más relevante de lo que es el traje académico. Fijaos, el de los doctores está formado por 8 lados y 8 ángulos. Es un gorro eclesiástico, claramente eclesiástico, que luego se cubre con estos filamentos de seda y con esta parte superior que se llama borla o florúsculo. Y esta es la corona, como decía, la corona de los estudios y méritos. Es lo mismo que el yelmo de Minerva o el laurel de César. Exactamente, las personas que portan el birrete son las personas que han obtenido el máximo título universitario. Luego ya el traje se complementa con medallas y con otras cuestiones, pero lo más relevante es esto. Los doctores, por cierto, de la Universidad de Oviedo y de España en general, tienen la potestad de permanecer cubiertos en presencia de las altas autoridades, que fue un privilegio que concedió Felipe II a los doctores en Derecho y que luego se convirtió en un derecho general universitario. Y esto, más o menos, es todo sobre nuestro traje académico. Vale. Anunciado en este vídeo lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a hablar de esos ornamentos y también de esa gestualidad que se establece en una ceremonia y es el de cubríos, ese honor, esa distinción que otorgó Felipe II. En los ornamentos, en ese elemento personal, pues son las medallas. Hay diferentes medallas, la única diferencia diferente es la del rector, que va esmaltada. Y los cordones también, al igual que el color de la muceta o del birrete, según sea los estudios en los que tú te has doctorado, el cordón de tu medalla va a llevar el color de tus estudios. Y en la gestualidad, lo que hemos comentado antes, esa fórmula
del rector que tiene para abrir las sesiones académicas más solemnes. Esa distinción o esa deferencia que Felipe II otorgó a los doctores de permanecer cubiertos ante su presencia. Por eso, cuando los doctores van en comitiva, llevan el birrete en la mano y cuando entran, por ejemplo, en el Paraninfo, todos permanecen de pie, el rector abre la sesión y dice la fórmula: señor claustrales, sentaos y cubríos. Es en deferencia a esa tradición, a ese honor. Eso se está perdiendo. Y aparte de que se está perdiendo, en España lo están haciendo al revés. Ahora dicen sentaos y descubríos. Bueno, es que no, es el honor de permanecer cubríos. Y por ejemplo, en los actos del curso académico siempre está esa conferencia magistral y el honor del ponente es dar esa conferencia cubierto. Pues ahora se hace al revés. Habrá que ir a las universidades y llevarles el reglamento y la tradición en ese tipo de actos. Vamos a ver ese momento que en una universidad que he podido conseguir un vídeo donde se mantiene esa tradición. Señoras y señores claustrales, sentaos y cubríos. Se declara abierta la sesión. Pues con esta fórmula se abre solemnemente una ceremonia académica de las más importantes que se organizan en una universidad. Como os he comentado antes, esto se está perdiendo y aparte de perderse, se está desvirtuando, ¿no? Entonces, siguiendo con el elemento normativo, también pasamos a las precedencias. También lo tenemos regulado por la ley de 2001. No sale la... Vale, y ese es el orden, ¿no? Y es lógicamente, es simplemente en la mayoría, por no decir en el 100% del protocolo, todo es sentido común, es seguir la jerarquía, pues rector, vicerrector, secretario general, gerente, decano de la facultad, de la escuela y así hasta el último director del Instituto Universitario de Investigación. Y para finalizar, vamos a ver la comitiva académica. ¿Por qué? Porque la comitiva académica es en una acción dentro de una ceremonia, se puede ver todo lo que hemos visto de los tres elementos. Se puede ver ese elemento espacio-temporal, cómo guardan esa precedencia, esa procesión, donde empiezan los de menor rango y cierra el de mayor rango, que es el rector. Todos van revestidos con el traje académico que hemos visto. Se abre la sesión, si se mantiene esa tradición, con el Veni Creator, se cierra con el Gaudeamus y luego la comitiva sale en el mismo orden con el que ha entrado, ¿no? La comitiva es lo que ves ahí, es la representación institucional de la corporación universitaria. El cronograma, o digamos el croquis de cómo es una comitiva, pues la abre si tiene la universidad el maestro de ceremonias, si tiene maceros y pajes, y luego pues
seguimos el rango que hemos visto antes de los 8 puntos, pues del menor rango al de mayor rango. Y ya con este vídeo terminamos. Pongo este vídeo porque es una tradición de más de 500 años, la conserva la Universidad Alcalá de Henares en Madrid, y su particularidad es que ellos, por ejemplo, el curso académico lo abren con una Santa Misa en la iglesia, y luego todos los doctores, todos los asistentes a ese acto académico van en comitiva por el casco histórico de la ciudad, o sea, salen de la universidad, salen a la ciudad, recorren todo el casco histórico en comitiva hasta llegar al rectorado. Vamos a verlo. Miraremos las ondas. Miña hermana fremosa traídes de grado a la igreja figo e o mar levado. Miraremos las ondas. A la igreja te fico e o mar salido e verrà mia madre o meu amigo. Miraremos las ondas. A la igreja te fico e o mar levado e verrà mia madre o meu amado. Miraremos las ondas. Vale, pues ya hemos terminado. Muchas gracias a Carmen.